Buenas noches de nuevo. Estamos aquí de vuelta en Acción Positiva con el doctor Arturo Sánchez, médico epidemiólogo de una reconocida trayectoria y que ha contribuido mucho con su experiencia y conocimiento y aportes a el desarrollo de esta especialidad en Guatemala y al desarrollo también de su aplicación en el área de la salud pública. Arturo, bienvenido a Acción Positiva y muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias, doctora Redondo, por el espacio que nos proporciona para llegar a toda la audiencia. Pues gracias, Arturo. Como hemos platicado contigo en repetidas oportunidades, ya nos acompañaste en otra oportunidad anterior, pero vemos que ya vamos por 118 días o más de que empezó en Guatemala la declaración del estado de calamidad y los primeros casos de COVID, y a pesar de ello, pues pareciera que el panorama sigue siendo nebuloso, la curva sigue sin aplanarse y al revés estamos teniendo cada vez más contagios. Y a mí lo que me preocupa muchísimo, Arturo, es el hecho que desafortunadamente cuando vemos la confusión que existe entre nosotros en general, entre toda la población, porque hay tanta información que va, que viene, y que la gente ya no sabe ni qué hacer. De repente surge el nombre de un producto que alguien recomienda en algún lugar del mundo y todo el mundo empieza a comprarlo y todo el mundo empieza a acumularlo. Pero yo creo que tenemos que irnos nosotros a buscar datos reales. Por ejemplo, la última disposición presidencial habla de un semáforo para tratar de ordenar o para tratar de ordenar qué es lo que estamos haciendo en esta pandemia y sobre todo cómo salir de ello, Arturo, porque no solamente está el efecto médico, sino que el grave efecto económico que ha venido produciendo en el país, con empresas cerradas, con un gran desempleo, con una baja de los ingresos en una forma generalizada. Hablando del semáforo, ¿cuál es tu opinión de este método que está proponiendo o que está poniendo en ejecución el gobierno, el cual entiendo que se usó en México con medianos resultados? Pero ¿cuál es tu opinión de este método del semáforo? Efectivamente, es un modelo que se ha usado en México, también se ha utilizado en Bolivia y en algunos otros países. Y yo creo que el mecanismo es bueno porque permite realizar un ordenamiento, introducir un ordenamiento a la vuelta a la normalidad. Pero hay factores que pueden mejorar y pueden incidir en una mejor comprensión para la población, número uno, eh, en una más simple comprensión, a manera que realmente pueda tener un impacto, porque al final, sea semáforo o no sea semáforo, son las medidas de contención y las medidas de prevención que la población practique las que nos van a llevar al éxito o al fracaso en el control de la pandemia. Por ejemplo, en Bolivia yo te quisiera comentar que ellos le han agregado el índice de riesgo municipal y también han agregado la mortalidad, han agregado el dato de población y casos a nivel casos COVID. En Guatemala, mi recomendación es que esto se debería de bajar a un nivel municipal, porque se está promoviendo que sean 25 casos por 100,000 habitantes los que nos da el parámetro de pasar de un color a otro. El problema es que si nosotros tomamos como denominador 3.5 millones en Guatemala, es un denominador muy alto. Guatemala es Ciudad de Guatemala y 17 municipios. La propuesta es que debería tomarse Ciudad de Guatemala con 900,000 habitantes aprox, y cada municipio hacer un análisis individual, porque el comportamiento de la enfermedad es muy diferente entre un municipio y otro. Pero es increíble cuando uno viaja apenas de un municipio a otro, cómo son las prácticas de la comunidad, cómo es el entendimiento de la comunidad, cómo es la comunicación a nivel de la comunidad. Entonces el llamado de atención ahí es de que esto se debería de bajar a un nivel municipal para poder entonces entrarle a las medidas de contención, de cierre y demás que están establecidas
en una forma más micro y no tan macro. Yo creo que lo que tú mencionas es algo fundamental y yo entiendo que por las explicaciones que nos dieron durante la presentación de este tema del semáforo, pues obviamente incluso el señor presidente hablaba de los 241 municipios que tienen muy bajo o que están en amarillo, pero obviamente tú sabes que en estadística se puede decir cualquier barbaridad y se puede hacer cualquier dato engañoso, porque también acá algo que va ligado a esto totalmente de la mano es el número de pruebas que se están realizando, Arturo. Nosotros sabemos de que de acuerdo a números que se hacen mundialmente o de acuerdo a estimados mundiales, por lo menos el mínimo serían 5,000 pruebas diarias para tener un valor estadístico. Pero esas 5,000 pruebas diarias deberían distribuirse en los 340 municipios, porque si no las distribuimos así, como tú dices, es imposible. Por ejemplo, puede salir un caso, el último reporte me recuerdo que eran, pensemos, 400 casos positivos. Pero esos 400 casos positivos es necesario identificar de qué municipio es cada uno de ellos, porque si solo se los vamos a asignar a la ciudad de Guatemala, la ciudad de Guatemala por los próximos siglos seguirá siendo un área roja, jamás llegará a verde. Entonces yo sí creo fundamental ese señalamiento que tú haces, que debe ser los 340 municipios deben de ser medidos individualmente y las pruebas también deben ser estadísticamente suficientes por cada municipio para que realmente el dato tenga un valor, si no, cero valor. Sí, si hay, no, hay otro aspecto ahí, Francis, y es el hecho de que, por ejemplo, el día de ayer se reportaron 387 casos, pero únicamente se hicieron 1,089 pruebas. Esto nos da un índice de positividad, de aproximadamente 35-36%. Cuando nosotros vemos la distribución de ese número de casos, que parecen pocos, vemos que la principal carga la tiene Guatemala, ¿verdad? Con el 68%. Sin embargo, la información no nos permite ver cuántas pruebas se hicieron en Guatemala. Porque puede ser que si el 80% de las 1,089 muestras se hicieron en Ciudad de Guatemala, obviamente la mayor carga de casos va a ser para Ciudad de Guatemala. Entonces, fuera del número de casos, es importante también hacer un análisis del porcentaje de positividad, porque si tú te das cuenta, en los últimos días, aunque han habido altos y bajos en el número de casos, el porcentaje de positividad ha estado entre el 36, 45 y llegó un día hasta el 52%, que es bastante alto, ¿verdad? Entonces es más importante ver los números, no ver números brutos y enteros, sino verlo desde una perspectiva de razonamiento, como una razón. Y por eso también es un llamado de atención para que esta información sea un poquito más analizada, porque solo con números fríos es difícil hacer una interpretación. Es correcto el hecho de que cuando nosotros hablamos de un semáforo deberíamos de poner igualdad de condiciones para todos los municipios, es decir, mismo número de pruebas, ¿verdad? La toma de la muestra debería estar igualmente capacitado nuestro personal para evitar que hayan falsos negativos, mismo número de pruebas, mismo número de personal, de una manera que esto sea equitativo, y eso sí nos va a poder dar una razón de cómo un municipio va avanzando hacia la nueva normalidad. Algo importante también, Arturo, es el hecho del tipo de pruebas que se está haciendo, porque actualmente ahí también hay una gran confusión en el sentido de que se ofrece todo tipo de pruebas, se ofrecen todo tipo de resultados. A mí me gustaría que tú nos dijeras específicamente cuál es el tipo de prueba más confiable que debe de hacerse el ciudadano, la persona, para detectar el proceso activo del virus.
y que nos hicieras un resumen de cuáles son ese tipo de pruebas que hay que hacer y cuál en qué momento. Sí, definitivamente la prueba más confiable, la prueba de oro, el gold estándar es y sigue siendo el PCR, ¿verdad? ¿Por qué PCR? Porque PCR nos permite identificar el virus en un tiempo real y nos permite hacer un diagnóstico y la detección de la infección desde los periodos tempranos, ¿verdad? Desde los primeros días del contagio de la enfermedad nosotros podemos detectar a través de PCR al virus, ¿verdad? En el individuo. Luego tenemos los antígenos, que los antígenos se han usado, pero la misma OMS no lo recomienda como un método de diagnóstico, sino realmente la OMS lo que está hablando es que estos métodos deberían delegarse para estudios. Por ejemplo, en cuanto a la detección de antígenos, la OMS no lo recomienda actualmente el uso de estas pruebas de diagnóstico rápido de detección de antígenos para la atención del paciente, aunque se recomienda encarecidamente la investigación de su rendimiento y utilidad diagnóstica potencial. Por ejemplo, yo hice una revisión internacional y quiero poner de ejemplo Colombia. Colombia hizo una revisión bibliográfica y reunió a todos los especialistas en el tema y ellos llegaron a la conclusión que ni pruebas de antígeno ni pruebas de anticuerpos. Ellos se van directamente con el PCR. La otra prueba que existe es la prueba de anticuerpo, ¿verdad? Igualmente, la prueba de anticuerpo OMS la recomienda para estudios de investigación epidemiológica, vigilancia de la enfermedad, estudios de tamizaje, ¿verdad? Pero no la recomienda como un diagnóstico rápido de detección en el caso de coronavirus. Entonces, realmente, aquí, por ejemplo, lo que yo entiendo que el espíritu de introducir pruebas de antígenos por parte del Ministerio de Salud es incrementar el número de pruebas. Hay que tomar en cuenta que estas tienen un porcentaje de falsos negativos, es decir, pacientes que teniendo el virus nos va a dar negativa la prueba. Entonces a estos pacientes se le hace el antígeno y si hay una sospecha de que realmente el virus esté en el paciente, pasamos a PCR, ¿verdad? Claro, Pero recordemos, perdón, que hay un alto porcentaje, muy alto porcentaje de pacientes que son asintomáticos, ¿verdad? doctor, como bien lo señalas, hay un número de pacientes que son asintomáticos y estos pacientes, pues aquí es donde en otros países del mundo, por ejemplo Corea, por ejemplo Taiwán, por ejemplo los que han tenido un éxito grande en Nueva Zelanda, ha habido una búsqueda activa de pacientes, incluyendo pacientes asintomáticos, lo cual habla de una gran cantidad de pruebas de PCR que se han venido efectuando, pero no esperando que el paciente llegue sintomático, sino que la búsqueda activa, que es lo que deberíamos de tener. Así que ahora me preocupa un poco que se esté usando la prueba de antígeno, que tiene hasta un 35-40% eventualmente de falsos negativos, y que esto haga que sea necesario pasar a un PCR, porque muchas personas van, se hacen su examen, les dan un negativo y tienen que hacer la siguiente, o peor todavía, le dicen que están negativos y resulta que a lo mejor son positivos. Así que ese punto es bien importante, Arturo, de que lo enfaticemos para que la población sepa qué prueba tiene que hacerse y lo haga con la confianza de que el protocolo se está cumpliendo adecuadamente y además que los laboratorios estén en plena capacidad, porque ahora hemos visto un surgimiento enorme de oferta de pruebas, incluso te las llevan a domicilio, incluso se está comercializando demasiado. Y yo creo que es algo que tiene que ser manejado con muchísima seriedad y profesionalidad, ¿no te parece? Sí, es correcto. Hay experiencias en otros países donde se ha abierto tanto la oferta de la prueba que se ha caído un grave error, ¿verdad? Que es ofrecer pruebas
que no tienen los estándares de calidad adecuados. Entonces yo creo que al igual que como cualquier medicamento, las pruebas deberán de pasar por una etapa de validación, ¿verdad? Personal una etapa de capacitación y tener un celo en cuanto al uso de pruebas que no sea PCR, ¿verdad? Porque esto definitivamente podría abrir la puerta a complicaciones que no queremos ver en el futuro. Tú tocabas un tema muy importante y es el hecho de que toda la atención, toda la comunicación del problema se ha hecho de arriba hacia abajo. Cuando nosotros, la salud pública, nos ha enseñado que los problemas deben resolverse conjuntamente con la comunidad. Y este es un llamado de alerta también porque es sumamente importante, Francis, que el abordaje del coronavirus, al igual que cualquier otra epidemia viral, llámese dengue, zika, chikungunya, debe ser un abordaje desde el nivel comunitario, con una amplia participación de la comunidad, incluyendo a todas aquellas organizaciones de base social, incluyendo a COCODES, COMUDES, municipalidades. En ese sentido, nosotros consideramos que el abordaje del coronavirus en Guatemala debe ser un abordaje a través de un programa de comunicación para cambio de comportamiento. Este programa debe incluir una búsqueda activa, ¿verdad? A través de la visita de casa en casa. Y esto nos permitiría inclusive ampliar el radio de atención a la detección de otras enfermedades, que por más está decirlo, están quedando en el olvido en este momento porque todo el esfuerzo se ha centrado en coronavirus. Lo que se propondría sería hacer una visita domiciliaria integrada donde nosotros podamos identificar problemas de arbovirosis, problemas de nutrición e inclusive un monitoreo de la madre embarazada. Esto al identificar bajo protocolos estandarizados comunitarios, nos permitiría la identificación de casos asintomáticos de coronavirus o de casos activos. ¿Para qué? Para llevarlos a su cuarentena y de esta manera realmente interrumpir la transmisión de este virus que es altamente infeccioso. Aquí lo que nosotros debemos procurar desde la óptica saludista es minimizar las muertes, ¿verdad? Ese debe ser la óptica, al final el objetivo principal. Y eso lo vamos a lograr a través de una atención inmediata del paciente y a través de la identificación y detección de pacientes sintomáticos y no asintomáticos para con ello romper la infección, romper la transmisión, perdón, del coronavirus. Porque, por ejemplo, tú has mencionado ahorita algo muy importante. Prácticamente nuestra vida gira ahora alrededor del coronavirus y prácticamente solo de eso se habla y todos los medios. Y sin embargo, tú acabas de mencionar el dengue, el Zika, enfermedades endémicas en Guatemala y que incluso han causado más mortalidad que lo que está causando el virus actualmente, el COVID-19. Entonces, realmente, una de las grandes debilidades que hemos tenido en Guatemala ya tradicionalmente, por ejemplo, yo sé que el área de epidemiología del Ministerio de Salud Pública está debilitada. En vez de fortalecerse, se ha venido debilitando. Esas visitas que tú mencionas de ir prácticamente de casa en casa, comunidad por comunidad, verdaderamente ese es el camino real que deberíamos de seguir, no solamente para el COVID, sino que para todas las otras endemias que estamos mencionando. Todas las medidas sanitarias, Arturo, porque realmente yo incluso he sabido de casos en este momento que se les diagnostica dengue, va al hospital y resulta que después le hacen otro examen y también tiene coronavirus. Pero yo estoy seguro que a lo mejor en este momento hay más casos de dengue en Guatemala que más casos de coronavirus. ¿Qué piensas tú? Es correcto. Fíjate que inclusive en este modelo se implementan sistemas de georreferenciación por medio de capas, donde tú puedes, por ejemplo, primero identificas a la familia, después identificas a la casa en un mapa, pero luego en una capa tú puedes tener, por ejemplo, el problema de presencia de criaderos y ahí ver si son criaderos de mediano o de alto riesgo. Eso va a depender si hay
presencia de pupa, presencia de larva. Puedes identificar también si hay criaderos que son eliminables o no, ¿verdad? Luego en otra capa puedes identificar casos de coronavirus, si hay casos asintomáticos, sintomáticos, si hay casos en riesgo. Podemos irnos a otra capa donde pongamos datos de materna, otra nutrición, etcétera, etcétera. Mira, son programas que nosotros ya hemos desarrollado, los hemos implementado, no es algo nuevo. De hecho, la CONRED lo está usando con el Sistema de Integración de Centroamérica, SICA, y esto es algo que el Ministerio de Salud también debería de introducir, porque no solo nos permite llegar a la realización de tableros de control o de mando, como le llaman otros, para la toma adecuada de decisiones. Entonces, mira, lo valioso es que la información fluya de lo comunitario hacia lo gerencial, ¿verdad? Y eso nos va a permitir de verdad identificar dónde está la mayor transmisión, ¿verdad? Número 1. 2, toma de decisiones adecuadas y abordaje correcto del caso. Fíjate que ahí hay 3 elementos sumamente importantes. El país debe contar con una estrategia para reducir la mortalidad y suprimir la transmisión. ¿Cómo vamos a reducir la mortalidad? Bueno, dando un abordaje inmediato, identificación inmediatamente de casos, ¿verdad? Asintomáticos y sintomáticos. Suprimir la transmisión, metiendo a cuarentena a nivel comunitario a todas estas personas. El punto número 2, tenemos que tener una comunidad empoderada y comprometida que tome medidas de comportamiento individual en interés de los demás. Esto solo lo vas a lograr con una campaña de comunicación social para cambio de comportamiento. Y debe desarrollarse también un liderazgo gubernamental fuerte y la coordinación de estrategias integrales. Por eso hablaba yo de otras enfermedades, que se comuniquen de manera clara y consistente. Entonces, mira, los mensajes también desde el nivel central deben ser mensajes claros, sencillos. Hay demasiada información y la gente está altamente confundida, ¿verdad? Entonces debemos tener muy claro que tenemos que tener un modelo de comunicación, no precisamente campañas televisivas o radiales masivas, porque eso no llega a la comunidad. Lo que llega a la comunidad es la comunicación cara a cara, ¿verdad? Y poner a participar a COCODE, COMUDE, municipalidades, iglesias en el nivel comunitario. Por supuesto que esto requiere un enfoque muy diferente de lo que se ha venido haciendo y un esfuerzo también muy diferente. Pero ahí es donde tenemos que entender también, Francis, que estos problemas no solo deben de estar sobre la espalda del Ministerio de Salud Pública, sino es donde todos los actores de la sociedad tienen que entrar a participar, incluyendo obviamente la iniciativa privada. Pues yo creo que lo que tú estás señalando muy correctamente, Arturo, es obviamente el hecho de que nuestro sistema de salud tiene que tener una reingeniería total y obviamente seguir lo que se ha venido repitiendo por mucho tiempo, pero que los gobiernos no han hecho, y es fortalecer la salud primaria, porque básicamente si nosotros solo nos enfocamos, ahora se menciona mucho, vamos a hacer grandes hospitales y vamos a construir enormes elefantes blancos. Disculpen que así lo mencione, pero es que al final es cierto, porque terminan siendo grandes fuentes de corrupción, cuando realmente lo que se necesita es tener agua potable en todos lados, tener buenos drenajes, tener saneamiento, tener el suficiente personal de salud para cumplir eso que tú mencionas, ir puerta a puerta, involucrar a la comunidad prácticamente, crearle la conciencia, pero desde abajo para arriba, porque nuestro error tradicional es que cuando el paciente llega ya complicado, olvidémonos ahorita del coronavirus, pensemos cuando aquellos niños que veíamos llegar a las emergencias, Arturo, cuando llegaban totalmente desnutridos, totalmente deshidratados, porque habían estado contaminados por mucho tiempo, porque no había un puesto de salud donde los atendieran o un centro de salud más
completo donde fuera tratado y llegan al final de la cadena a un hospital, pero ya cuando llegan ahí, ya llegan en una situación crítica. Entonces yo creo que este coronavirus debería de darnos un toque de salida para decir, señores, hay que cambiar este sistema. Este sistema no sirve como lo estamos manejando. Tenemos que fortalecer la salud primaria, tenemos que fortalecer el control epidemiológico. Por ejemplo, sabemos nosotros que este Aedes aegypti, ese zancudo que es tan transmisor de tantas enfermedades, pues se encuentra en lugares que no tienen higiene, que no tienen buen cuidado, que mantienen aguas que están estancadas por mucho tiempo y que también la comunidad no tiene una clara conciencia de que eso es lo que debe de evitarse. Así claro. Que yo creo que un despertar fundamental debería ser, señores, démosle vuelta al sistema, vámonos a fortalecer la salud primaria, porque la próxima pandemia nos va a tocar más duro, porque nos va a encontrar igualmente desprevenidos. ¿No te parece? Sí, totalmente de acuerdo. Además, los problemas de salud son problemas que tienen muchas aristas. No solo es el enfoque de salud, enfermedad, sino hay un enfoque desde económico hasta el enfoque ambiental, pues para hablarlo en grandes rasgos. Por lo tanto, nuestra óptica y nuestra visión no debería ser solamente asistencialista, ¿verdad? Como nos formaron desafortunadamente en las aulas, ¿verdad? Veían al médico con el estetoscopio y la bata, y no era médico. No, el médico va aún más allá. El médico es una persona que debe tener un contacto con la comunidad, ¿verdad? Y eso es lo que se propone, un fortalecimiento del primer nivel de atención. Te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros aquí en Acción Positiva en Radio Infinita 100.1. Gracias por todos los comentarios que nos has hecho, has enriquecido pues nuestro conocimiento esta noche. Y te agradecemos que hayas compartido con nosotros y a todos ustedes que nos han estado escuchando, muchas gracias y esperamos que los valiosos comentarios que hemos escuchado del doctor Arturo Sánchez contribuyan a que comprendamos mejor este proceso que estamos viviendo. Les agradecemos su compañía, les deseamos feliz noche y estamos con ustedes de regreso la próxima semana con más información valiosa. Muy buenas noches, doctor Arturo Sánchez. Muy buenas noches.